compartiendo con Víctor y Javier, reuniéndonos para coordinar la dirección de la enseñanza. Y es una bendición poder contar con ellos. Y bueno, Javier compartió sobre el llamado, a cuál y qué está llamado a la vida de cada creyente, de andar en santidad y la comunión con Cristo. Y Víctor compartió de hablar una misma cosa porque habían divisiones en la iglesia y la centralidad de Cristo, porque Pablo, Apolos y Pedro, bueno, han conocido al Señor y las cosas del Señor, pero lo más importante es de decir que soy de Cristo y ser de Él, y de que Él sea el centro de todo lo que hacemos y no apoyarnos demasiado en un ser humano cuando podemos ir directamente a Cristo y Él es el centro de nuestro mensaje. Hoy quiero compartir y puse por título El poder de la cruz, que es una aparente locura, porque muchos títulos sobre esta sección de la palabra colocan la locura de la cruz. En realidad es una aparente locura porque es algo que no captaron los oyentes o muchos de los oyentes, porque otros sí se han convertido, judíos y gentiles. Judíos y gentiles, bueno, griegos principalmente. Entonces, quiero leer lo que voy a compartir de 1 Corintios, versículos 18 hasta el 31, y después hacer un comentario sobre esto. Dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Así la palabra del Señor. Comienza la palabra diciendo, porque la locura de la cruz porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierdan. Es una aparente locura porque no lo entienden, no pueden comprender cómo Dios nos va a salvar a través de un hombre muerto. Esa es la idea de una persona no espiritual. ¿Cómo es que una persona muerta nos va a salvar? No es que se pierde la esperanza con su muerte. Entonces,
Para ellos era una aparente locura, pero para los que se salven, los que aceptan y reconocen el plan de Dios, es poder de Dios. La palabra de la cruz es el poder de Dios, es poder para salvarnos. Y nos dice en el 19 y 20, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso está hablando en referencia a Isaías 29, 14, donde está en el contexto de que también repetido en Marcos 7, donde dice, ese pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos. Y en este contexto, en Isaías 29, 14, Dios dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. De ahí Pablo saca esto en el contexto de que Dios para este pueblo rebelde va a hacer algo grande, un prodigio grande y espantoso, algo que no van a poder comprender. Y por eso dice que va a destruir su sabiduría, perecerá su sabiduría de los sabios, porque a través de esto no van a encontrar el camino, no van a conocer este prodigio, no van a poder descifrar qué es este prodigio grande y espantoso, que es la aparición del Mesías y la forma en que Dios escoge para salvar la humanidad. Entonces, y este prodigio es de que Él envía su Hijo para morir en una cruz para salvarles. Entonces, no está diciendo que es malo ser sabio y entendido. Además, debemos procurar ser más sabios y más entendidos, pero no desvinculados de Dios. Esta sabiduría que adquirimos, vamos a adquirir, o este entendimiento debe ser basado en el Señor, ¿no? Apoyado en Dios y la sabiduría de lo alto. Así que no es malo ser sabio y entendido, pero es malo cuando uno trata de utilizar su sabiduría para anular y descartar los propósitos de Dios, ¿no? Y Pablo afirmó anteriormente, antes de la lectura que di en el versículo 17, que él no habla con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por eso Pablo, aun con toda su educación, dice que yo no les voy a impresionar con mi sabiduría, porque no quiero hacer vano la cruz, porque lo importante es la cruz y la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana en eso. Y la palabra dice que enloqueció la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo ni se acerca a la sabiduría de Dios, a lo profundo de los planes y pensamientos de Dios, como dice en Isaías 55, 8 y 9, como el Señor dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Lo que Dios está haciendo es mucho más, y lo que hizo es mucho más allá de nuestra comprensión. Porque dice en la lectura, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿no? Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? Y tan simple es la respuesta de Dios para la humanidad, que es complicado entender,
Es tan simple el plan de Dios que es complicado creer que Dios nos extiende la salvación de una manera tan simple, sin mucha participación de nuestra parte, excepto de reconocer nuestra condición delante de Él. Después Él arregla lo demás, perdonando y pagando el precio por nosotros, a nuestros pecados, ¿no? Pero la arrogancia humana dice, lo haré por mi cuenta. Entonces, por mi sabiduría, por mis ideas, y no funciona. Entonces, de todo lo que estamos hablando, ¿qué es la predicación que puede salvar? ¿O cuál es la palabra de la cruz? Y es bastante claro que la palabra de la cruz es el Evangelio. El Evangelio tiene que implicar la palabra de la cruz, la forma en que Dios nos quiere salvar. Y así está el mensaje, aquí está el Evangelio en pocas palabras, ¿no? Que el pecador es condenado y la palabra dice que y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están bajo juicio. El que no cree es condenado. Todos están bajo condenación si no aceptan la oferta y la palabra de la cruz. La palabra nos dice que no hay remedio, ni hay posibilidad de aplacar la ira de Dios por nuestra cuenta, ni por penitencias, ni por portarnos bien, ni por nada. No hay forma de alcanzar a Dios por nuestros méritos o medios. Entonces, no es por méritos, no es por obras, no es por devoción religiosa. Algunos creen que, bueno, como es muy devoto, aunque devoto a Krishna, entonces, pero debe estar bien, ¿no? Pero no, la devoción no es el requisito para entrar en el reino de los cielos. La devoción a cualquier cosa, la sinceridad religiosa, si es equivocada, si no va por este camino que Dios ha trazado, entonces uno es igualmente perdido, porque la idea del mundo es de que si se porta bien y es muy devoto en lo que cree, entonces Dios le va a aceptar. Falso, ¿no? Entonces la palabra de la cruz es esta, ¿no? O el Evangelio es de que el pecador es culpable delante de Dios, no tiene remedio en sí mismo, no hay forma de salvar su situación. Entonces, si este pecador admite su condición, se humilla y admite que es pecador, necesitado, sin recursos para salvarse a sí mismo, y reconocer de que Cristo murió en la cruz, la locura de la cruz, murió en la cruz, y eso fue el sacrificio aceptable para que Dios acepte el pecador, paga su condena, salda su deuda y entonces levanta la condena de Dios y uno puede ser legalmente presentado delante de Dios porque hubo un sustituto. La paga del pecado es la muerte, pero hubo muerte por nuestro pecado, que es Cristo, nuestro sustituto, y así aceptamos este sustituto que Dios nos ha dado, entonces la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, es la salvación eterna. Entonces, no hay otra manera de ser salvo, no hay ningún otro nombre bajo de los cielos en que uno puede ser salvo. Nadie llega al Padre sino es por Cristo. Y la mejor parte es que Dios nos acepta en su familia, nos reconcilia con Él mismo, entramos en una relación con Él en esta vida y para la eternidad. Y eso es el mensaje de la cruz, que estamos en problemas, no podemos remediar la situación, Dios lo hizo por nosotros, por esta cruz, por la muerte
de Cristo y su resurrección, que nos confirma y sella todo. Entonces, solamente abrazando a Cristo podemos conocer a Dios. Esto es el mensaje, la locura de la cruz que según los que no aceptaron, aparente locura, que no podían comprender cómo es que Dios puede hacer eso, porque en toda religión la gente está buscando cómo aplacar la ira de sus dioses, cómo agradar, cómo apaciguar los dioses, y lo hacen por ofrendas y méritos y obras y sacrificios y todo ello, esperando con un ojalá, que espero que llego, espero que me acepta, espero que no me castiga, pero no funciona. No funciona. Por eso lo que Dios ha hecho por Cristo aparentemente es una locura. ¿Por qué pagaría la condena nuestra un inocente? ¿Cuánto amor tendrá Dios para hacer esto para nosotros? Entonces, eso es la palabra que no podían esos corintios entender. Y el poder de la cruz es para salvarnos y mucho más, ¿no? Y por eso vale la pena estar aquí reunidos en este día, porque estamos compartiendo la palabra de la cruz y lo hacemos este esfuerzo de levantarnos, de armar la reunión, de pagar alquileres y de ensayar los de alabanza, preparar lecciones, los del Ministerio de Niños, de preparar la palabra, el que va a compartir. Y todo esto pareciera una locura, y parece una locura para el mundo, pero si solo una persona que no conoce al Señor llegara a conocerle en una de esas reuniones, valdría la pena. Valdría la pena hacer esto todo el año y los años por una sola persona, porque es tan importante, es lo más importante para el ser humano de conocer al Señor y su plan y quitar todos sus perjuicios y aceptar a Cristo. Entonces, tenemos que ver por qué tanta dificultad en entender este mensaje de la cruz, que es un mensaje sencillo. Dice, los judíos piden señales. Ellos estaban buscando la señal del Mesías, de la liberación mesiánica. Los judíos estaban buscando señales para marcar el tiempo y decir que ya llegó, Él es nuestro Salvador y todas las cosas van a cambiar. Y claro, ellos lo interpretaron, como sabemos, como una fuerza militar para derrocar a sus enemigos, los romanos y todo ello. Estaban buscando una señal, pero la señal que estaban buscando no era su Mesías colocado en una cruz. Eso no tenía sentido. Entonces los judíos rechazaron la forma de Dios para su liberación, como muchos hacen hoy en día. Están esperando algo, pero rechazan la forma de Dios para su liberación. Los griegos y los que son gentiles buscan sabiduría. Sabemos que los gentiles, los griegos, valoraban la sabiduría de hablar en términos altos, académicos y filosóficos. Ellos tenían Sócrates, tenían Platón, tenían Aristóteles. Entonces la cruz y la salvación por un hombre muerto, para ellos era un fracaso total. Cuando Cristo llegó a la cruz, Cristo crucificado, para ellos era una señal de un fracaso total. Entonces les costó aceptar esto, ¿no? De aceptar el plan de Dios. Porque ser sabio y buscar conocimiento no es malo,
pero rechazar la sabiduría de Dios es rechazar a Dios mismo y ser excluido de su plan. Cristo crucificado para los judíos fue un tropezadero, ¿no? La cruz era una ofensa o un escándalo vergonzoso, era horrible. Entonces la cruz significaba la muerte de un maleante, de un malhechor, y había un desprecio total por los crucificados. Y para ellos el Mesías significaba poder, esplendor y triunfo, y crucificado significaba debilidad, derrota y humillación. Entonces, la predicación de Cristo crucificado era un gran contraste. Estas palabras no pertenecían en la misma frase, ¿no? La salvación por el mensaje de la cruz no tenía sentido. No tenía sentido porque ellos decían, bueno, aquí está nuestro Mesías, pero por eso Dios decía que yo voy a hacer un prodigio espantoso y algo que no pueden comprender. Voy a destruir la sabiduría de los sabios, porque la forma en que Dios va a traer salvación al mundo no es muy entendible o comprensible para, en este caso, los judíos, de que su Mesías va a la cruz. Llegó Jesús a la cruz y ellos han dicho, ya no, entonces no fue Él. Y eso fue su problema. Y Pablo mismo tenía la misma experiencia antes de su encuentro con Cristo de rechazar a Jesús. Pensó que estaba haciendo un favor a Dios persiguiendo a los cristianos. Y pensaba que él estaba sirviendo a Dios, yendo 100% en contrarruta al plan y propósito de Dios. Entonces, para él tampoco, antes de su encuentro, y con todas las escrituras y conocimiento que tenía, porque era un hombre brillante, no encajaba en sus expectativas del Mesías. Entonces Pablo entiende que eso es una lucha para los judíos, hasta hoy, para muchos. Y para los gentiles, locura. Como eran amantes de la filosofía y la educación y entendimiento, ellos querían escuchar un mensaje sofisticado. Pero la salvación a través de un instrumento de muerte humillante era una locura. No tenía sentido. Entonces, el texto no implica que es mejor ser necio y sin educación. Definitivamente no. Pablo era un hombre altamente educado. Mira, las cartas escritas por Pablo tienen tanta riqueza y fundamento porque Pablo era un hombre totalmente metido en el Antiguo Testamento y encaja y puede hacer vivir todo el plan de Dios en sus cartas, porque él puede conectarlo con el plan de Dios desde siempre. Y Pablo era una persona altamente educada. Entonces no está el Señor en contra de esa sabiduría, solo que está diciendo que no encontrará la salvación en la sabiduría del mundo. El mensaje y el plan de Dios era demasiado simple para los corintios y no podían entenderlo. Y me hace pensar en lo que Dios dijo en Isaías, pero también repetido en Mateo, en Hechos 28, en otros lugares. Pero en Mateo 13, 14 dice, en el contexto de por qué está hablando en parábolas, y el Señor ha dicho para que algunos entiendan y otros no. Y aquí estamos en Corinto con algunos que entendían y para otros que no.
Entonces dice en Mateo 13, 14 y 15, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no ven con los ojos y no oigan con los oídos. Y con el corazón entienden y se conviertan y yo los sane. Jesús está diciendo que aquí les estoy dando el plan. Pueden ser salvos, pero sus oídos no están escuchando, ¿no? Sus ojos no están viendo. Y en todo ello, el contexto es que el mensaje está oculto para los que dejan prevalecer sus propias ideas sobre Dios. El mensaje de la cruz es un mensaje oculto para los que niegan el plan y propósito de Dios, los que quieren hacerlo de su propia manera, los que no quieren aceptar el plan de Dios. Entonces, el mensaje es oculto, como esos griegos y esos judíos en Corinto, que no podían aceptarle porque como no encajaba en sus expectativas. Y muchos pierden la oportunidad de ser salvos porque tienen una expectativa errada en lo que debe hacer el Señor y cómo debe Dios actuar. Entonces, pero también en Corintio, en el mismo texto, dice que sí habían judíos y griegos que creyeron, y eso era Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, algunos sí, pero otros no, porque se estancaron en sus propios razonamientos. Y el texto dice que lo que ellos calificaban como insensato y débil de Dios era más bien, Dios era mucho más sabio y fuerte que ellos, ¿no? Y los que ven la cruz y el plan de Dios como locura, también califican a los seguidores de Cristo también como necios y débiles. Y eso nosotros podemos esperar, que para muchos la palabra de la cruz es locura y el plan de Dios es una locura, y entonces ellos dirán que los seguidores de este mensaje, los que creen en eso también están locos. Entonces por eso nos tienen tildados de eso, ¿no? Y no debemos sorprendernos de que el mundo rechaza el mensaje. Y Dios no nos escogió porque éramos sabios o fuertes, sino porque Dios nos escogió porque de alguna manera abrió nuestros ojos, y es un misterio, abrió nuestros ojos para ver nuestra necesidad y ver que su plan era a través del poder de la cruz. Entonces, ¿cómo opera este poder de la cruz en nosotros? Y eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo opera el poder de la cruz en nosotros? Porque dice el texto que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Todos somos inmerecedores, ¿no?, de su gracia, de su perdón y salvación. Y nos ofrece libertad, y nuestra cuenta de ofensas está borrada. Eso es como opera el poder de la cruz en nosotros. Nos libera, nos coloca en paz con Dios, nos reconcilia con Dios. Y dice que la obra es de Él para que nadie se jacte en su presencia de que de alguna manera logró la salvación porque era una buena persona, por sus méritos. El Señor y la palabra misma descalifica esta posibilidad de poder alcanzar a Dios por nuestros méritos. Por eso dice, es obra de Dios, y para que nadie se jacte en su presencia de que Dios
gané el primer lugar, ¿no? Ajá. Creo que Dios va a decir, creo que no. Ya, volviendo a 1 Corintios 1, 30 y 31, que dice, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, obra de Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Eso es nuestro. La sabiduría, justificación, santificación y redención es nuestro, porque Dios nos ha concedido esto por el poder de la cruz. El poder de la cruz, la muerte de Cristo, su sangre derramada. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de su sacrificio, su sangre derramada y bueno, su muerte, su sacrificio, su pago perfecto por nosotros. Y bueno, sabemos que resucitó para comprobar todo esto, ¿no? Entonces, Dios nos dio todo esto, sabiduría, justificación, santificación y redención, y eso no es ninguna locura, ¿no? Es la predicación nuestra y no es ninguna locura. Sabiduría que Jesús nos mostró en su vida y en su enseñanza. Sabiduría que a menudo contradice las expectativas humanas, y eso no tiene nada que ver con hacerse inteligente. La sabiduría de Dios es recibida y a través de la persona de Jesús. Mientras más le conocemos al Señor, más sabiduría tendremos de parte de Él. Más sabremos lo que es, sabremos nosotros cómo diferenciar entre lo que es la sabiduría y inteligencia del mundo y lo que es la sabiduría y la inteligencia de Dios. Entonces nos ha concedido sabiduría. Eso por el Espíritu Santo que nos da discernimiento y nos coloca en su camino. La justificación es de que Dios legalmente declara el creyente no culpable, aunque el creyente no es perfecto en este lado del cielo, pero la justificación es que el creyente es posicionalmente justo frente a Dios, legalmente declarado no culpable, ¿no? Por la obra de Cristo, ¿no? El Señor recibió lo peor de nosotros y nos dio lo mejor de Él. Él nos justificó. Por eso podemos estar delante de Dios. De otra forma no. Y ha sido para nosotros santificación. Y esto también posicionalmente nos ve santos, declarados santos. Pero también cuando vemos la palabra santificación, somos responsables de caminar en Él. La santificación es como Dios nos coloca sobre una senda donde estamos caminando y avanzando y mejorando día a día más conforme a su imagen, ¿no? La santificación habla de una responsabilidad humana, habla del comportamiento. La palabra santo, el hermano Javier también compartió sobre esto, es la palabra que nos llama a ser apartados del mundo, separados para Dios y apartados del mundo y sus principios. Entonces, la santificación es nuestra responsabilidad. No son obras para nuestra salvación, no estamos hablando de salvación, pero estamos hablando del fruto de una nueva vida en Él. Si el Señor colocó su Espíritu Santo en nosotros, y el fruto del Espíritu Santo son muchas cosas: paz, paciencia, amor y todas esas cosas. Entonces,
nos cambia la vida. El poder de la cruz debe cambiar nuestras vidas. Entonces somos declarados santos, aunque todos somos una obra en proceso, en un proceso. Y Cristo en esta locura, supuesta locura de la cruz, es redención para nosotros. Es el beneficio de la cruz para nosotros. Nos ha redimido. Hemos sido comprados por precio. Y el ejemplo y la palabra redimir, redención, sabemos que en esos tiempos tenía todas sus raíces en lo que era comprar esclavos de la feria de los esclavos. Uno podía ir, y especialmente si uno comprara un esclavo en nombre de su Dios, nadie podría volver a esclavizarle. Ya pertenece a su Dios, y bueno, claro, los griegos y romanos tenían un montón de dioses, pero la figura es de que Cristo nos redimió, hemos sido comprados por precio, comprados en nombre de nuestro Dios, entonces nadie nos puede volver a esclavizar. Y eso hay que hacer recordar el diablo muchas veces, de que ya no puedes, ya mira, soy libre. Entonces, comprados para la libertad permanentemente. Y eso es el poder de la cruz en nosotros. Y para tratar de resumir todo esto, no concluyendo todavía, pero los judíos y gentiles no entendieron el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no satisfizo sus expectativas erradas, ¿no? El Evangelio sí es el instrumento que Dios usa para traer a los pecadores de muerte a la vida. Y la cruz traza una línea que divide la raza humana en dos. El primer grupo, los que se salvan, los que han abrazado el plan de Dios y de Cristo crucificado. Y el otro grupo, los que se pierden, tratan de encajar a Dios, si es que creen en Dios, tratan de encajar a Dios en su razonamiento. Entonces la cruz divide el mundo en dos. Y hoy hay una abundancia de expectativas erradas. Y como algunos creen que Dios es obligado a bendecir los que se portan bien, los que se dedican a la caridad, los generosos. Dios está obligado a bendecir los que hacen su mayor esfuerzo y creen que Dios estaría obligado a socorrerles, ¿no? O Dios es obligado a bendecir los que tratan de hacer el bien y que Dios estaría obligado a abrir la puerta del cielo. Eso es como la sabiduría humana que dice que Dios opere como yo pienso. Y así es como, eso es la mentalidad hoy en día, ¿no? De que por mi justicia, si alguien hace cosas buenas, uno diría, qué buena persona, Dios le va a recibir con globos y platos y bombos y todo eso, ¿no? Pero ¿qué dice Isaías 64:6? Palabra que muchos ya han escuchado. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, no es por este camino. Es bueno ser justo, lo más justo que puede. En nuestros tratos debemos ser justos, debemos tratar de hacer el bien, pero eso debe ser como fruto del Espíritu Santo en nosotros, de una nueva vida en Cristo. Es bueno hacer esto, pero eso no le va a ganar la salvación para nadie. No, eso no va a abrir la puerta del cielo para nadie. Y hoy en día, bueno, unos prefieren oír cosas más relevantes. No quieren escuchar de una cruz, porque de escuchar de una cruz,
uno tiene que humillarse y reconocer su condición delante de Dios, que es pecador y culpable delante de Él y no hay otro camino. Dios es intolerante en este tema, ¿no? No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por Él. No hay otro camino. Entonces, eso es ofensivo para muchos, entonces prefieren otras cosas, ¿no? Entonces, la cruz y nuestra condición de pensar en eso no tiene ningún atractivo para el mundo. Y no es que el Señor no le interesa en hacer cosas en nuestras vidas y socorrernos en una cosa y el otro, pero eso no puede ser la motivación, porque unos quieren escuchar cosas más relevantes, ¿no? Cómo arreglar mi matrimonio, cómo ordenar mis hijos, cómo arreglar mis finanzas, cómo restaurar mi salud. Quieren escuchar cómo Dios quiere bendecirle, quitar su ansiedad, su depresión y todas las demás cosas, o cómo, Señor, puedo ser millonario sin ningún esfuerzo, y todas esas cosas, ¿no? O sea, la gente quiere escuchar esas cosas, y congregaciones que predican esas cosas tienen bastante público, ¿no? Pero el punto de partida para acceder, digamos, a las bendiciones del Señor es la cruz, el mensaje de la cruz. Ahí es donde uno tiene que comenzar. Y de ahí el Señor sí puede o tal vez no lo haga, ¿no? Pero Dios puede hacer cosas milagrosas en nuestras vidas, no dudamos esto. Pero no siempre lo hace. Estamos en su voluntad. Pero el punto de partida es el mensaje de la cruz, ¿no? Y otros están atraídos a lo espectacular. Pero lo espectacular, los espectáculos en las congregaciones es contraproducente porque alimenta la soberbia y la autosatisfacción de las personas y esas cosas los alejan de Dios, ¿no? Entonces, lo espectacular puede atraer a muchas personas, pero no producirá la humillación necesaria para que el pecador se arrepienta y llega a Jesús por fe. Si todas las reuniones se tratan de hacerme sentir bien y arreglar mis cosas y de mí, no somos mejor que los humanistas que buscan simplemente ser el centro del universo y sin tener a Dios, o tener a Dios como su serviente, que Señor, ahora tráeme un mate, por favor. No, algunos tienen a Dios así. Entonces hay expectativas erradas aún hoy en día, dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Pero cuando vamos a buscar solamente nuestro propio interés, no produce la humillación necesaria para llegar a la salvación, porque está enfocado en mí, en lo que Dios debe hacer para mí. Eso es lo que pensaban esos judíos y también los griegos. ¿Qué es lo que Dios debe hacer para mí? ¿No? Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los que van por su cuenta, como los judíos y griegos en nuestro relato, ellos estaban no aceptando a Cristo porque prevalecían sus expectativas y que Jesús no los cumplió. Entonces, el mensaje es que nuestra tarea es predicar que nuestro Salvador murió en debilidad para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios, ¿no? Y el poder de la iglesia es la palabra de la cruz.
¿no? Puede predicar muchas otras cosas, pero el centro es la palabra de la cruz, el Evangelio, ¿no? Entonces, el Señor nos aceptó en esa palabra de la cruz. Bueno, Lutero dijo eso. Dios no te acercó porque eres atractivo, se te acercó porque eres desagradable, para hacerte agradable, ¿no? Entonces, Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, aun cuando éramos enemigos, Él murió por nosotros. Entonces, eso no es un título bonito, eso es la palabra de la cruz, de que la cruz vino para, fue hecho como para rescatarnos de algo. Y si no sabemos de qué hemos sido rescatados, probablemente no vivimos con el agradecimiento debido hacia Dios. Si no reconocemos la cruz y lo que Dios ha hecho, y de que realmente si no fuera por esta cruz estaríamos en serios problemas. La mejor cosa que pudiera haber sucedido, que puede suceder a cada o cualquier ser humano, es abrazar el Evangelio y la cruz y ser salvados por ella, ¿no? No hay cosa más importante para el ser humano, y eso es una locura, y muchos no se acercan porque no quieren que la palabra nos diga que somos los vil y menospreciados y todo ello, ¿no? Entonces, el poder de la cruz nos cambia y nos cambia todo. Es para nosotros justificación, santificación y redención. Dios nos da su Espíritu, los beneficios de la cruz, nos da su Espíritu, cuyo fruto nos hace vivir diferente, esperanzados, en paz, aún en las tormentas. Nos hace o nos cambia el destino, los propósitos de la vida, nos ayuda a vencer cualquier vicio o cualquier otro mal hábito, nos ayuda a entender cómo mejorar las relaciones humanas, de tener un mejor trato, de ser más agradables nosotros, de cambiar nuestro carácter. El poder de la cruz hace muchas cosas para nosotros, pero sobre todo nos salva, ¿no? Y así podemos vivir en paz. Y eso hay que aceptar por fe, ¿no? La fe no es un salto al vacío. La fe de creer en lo que Dios ha dicho, de que podemos ser salvos por medio de su Hijo y su muerte y muerte en la cruz y su resurrección, que podemos ser salvos por eso. Tenemos que aceptarlo por fe, y como les digo, no es un salto al vacío, es confianza en aquel que prometió. Cuando entendemos esto, nosotros no estamos abrazando una fe ciega, estamos abrazando una fe porque nosotros confiamos plenamente en el que ha prometido y la palabra que nos ha dejado. Entonces les dejo con esta palabra, nos pongamos de pie y pedimos que Dios nos ayude en eso, de entender realmente qué es el Evangelio. Porque cuando compartimos sobre la fe a otras personas, a veces uno puede hablar 1 hora sin dar el Evangelio, ¿no? Uno puede hablar de sus experiencias con el Señor, que son válidos. Es bueno nuestro testimonio, es bueno el cambio de que Dios hizo en nuestras vidas, es muy bueno. Pero no podemos hablar con alguien 1 hora, una media hora, sin dar el Evangelio. Hay que asegurar de dar el Evangelio, para que reconocen su condición delante de Dios, la imposibilidad de agradar a Dios, de remediar su situación por su cuenta, y dejando la única alternativa de abrazar lo que Cristo hizo en la cruz,
su sacrificio, que es locura para muchos, es demasiado simple o difícil de creer para muchos, pero eso es el plan de Dios, eso es el poder de la cruz, abrazando lo que Dios ha hecho, nos puede salvar por ese mensaje. Entonces hay que repasar y ver cuál es el mensaje que estamos dando cuando nosotros damos el Evangelio, para por lo menos dar la figura clara, ¿no? Y sabemos que algunos lo van a abrazar y otros no. Oraremos. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por la palabra de la cruz. Gracias por abrir nuestros ojos en algún momento para ver que esto es verdad. Gracias, Señor, porque nuestra fe no está basada en cualquier cosa, Señor, está basado en lo que tú has dicho y en lo que tú has hecho. Y aunque no entendemos claramente todo el tiempo lo que has hecho, lo que estás haciendo, Señor, confiamos de que tu palabra es fiel. Confiamos que que la palabra de la cruz, Cristo crucificado, es el mensaje que cada ser humano necesita para ser salvo y para encontrar propósito en esta vida. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu amor, de tu bondad y de poder dar este mensaje sabiendo que hay mucha resistencia, pero sabiendo que tu Espíritu nos puede dar las palabras correctas en el momento preciso. Dios, gracias. Encomendamos nuestras vidas y cada miembro de nuestra familia en tus manos, y especialmente cada miembro de nuestras familias y amistades y cercanos que aún no te conocen, Señor. Ayúdales a vencer sus propios razonamientos para abrazar tu verdad. Dios, pedimos esto y encomendamos nuestra semana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.